Los problemas en los aeropuertos europeos se trasladan también al de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la zona de control de pasaportes empiezan a acumularse pasajeros, según denuncia Iberia. Hasta 15.000 pasajeros podrían haber perdido su vuelo desde el pasado 1 de marzo por los problemas de controles en esta zona, aunque el Ministerio del Interior niega que se esté produciendo este colapso aeroportuario en esta zona. Hoy hablaremos de este asunto. Porque ¿quién dice la verdad? ¿Iberia o el Ministerio del Interior? ¿Hay exceso de viajeros o falta de previsión? Enseguida lo vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La escasez de cereales se cierne como una espada de Damocles sobre la población más empobrecida. África depende directamente de las exportaciones desde Rusia y Ucrania, que ahora mismo controla Vladimir Putin y que utiliza como medida de presión contra Occidente. Pero el problema es mucho mayor, porque algunas de las regiones más pobres del continente vecino, como Mali, ve peligrar el suministro de fertilizantes y también de combustible. Mali y todo el Sahel podrían desestabilizarse aún más ante una hambruna anunciada por la mismísima ONU. Mali es un país enorme en el que su gobierno ni siquiera controla amplias zonas de territorio del tamaño de España. Guerras tribales, fundamentalismo islámico, tráfico de drogas y de personas. Ahora la amenaza del hambre hacen de este territorio uno de los más inestables del mundo en este momento. Mientras tanto, Occidente reduce su presencia, que va ocupando Rusia, pero no a través de tropas regulares, sino de mercenarios a sueldo que no se someten a las normas de enfrentamiento ni responden a ningún mando. Un polvorín en el flanco sur de Europa. Y la novena cumbre de las Américas no va a ser una reunión de hermanamiento de todo el continente. Por lo pronto, porque esta reunión familiar no se ha invitado a los más díscolos. Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua han sido invitados. México irá infrarrepresentada por este motivo. Estados Unidos es el anfitrión y quiere tratar especialmente el tema de la inmigración ilegal. España no está invitada, pero debe estar atenta porque una de las propuestas de los americanos para controlar los flujos migratorios es derivar a parte de estas personas a nuestro país. ¿Y puede haber un relato más atractivo que el de un barco hundido con un tesoro en su interior? Bueno, pues Colombia ha anunciado a través de su presidente el hallazgo de dos barcos naufragados en distintas épocas que tenían como destino a España. Uno de ellos es el San José, que perteneció a la Armada Española, hundido por una flota de corsarios ingleses en junio de 1708, cuando se dirigía a Cartagena de Indias, cargado con 11 millones de monedas de oro y plata. Ahora, este tesoro podría costar 5.000 millones de dólares. La cuestión es, ¿a quién pertenece? ¿A España o a Colombia? Hablaremos de este asunto también. Pero empezamos ocupándonos de Boris Johnson, que sigue entre la espada y la pared después de librarse de una moción de confianza donde más del 41% de los parlamentarios no apoyan su continuidad al frente del Reino Unido. Ya ven que en Downing Street no estén para fiestas, por mucho que vean esos banderines del jubileo, pero sí lo estuvieron en su momento, en el momento en que no debían. Esas fiestas ilegales, esas fiestas en pleno confinamiento, pueden pasar una factura todavía muy grande a Boris Johnson. Ni Theresa May, ni la mismísima Margaret Thatcher despertaron en su momento el rechazo que hoy genera Boris Johnson. Ahora se convierte en el primer ministro británico con más votos en contra en una moción de confianza dentro de su partido, donde tan solo el 59% de los parlamentarios conservadores lo apoya. Aunque eso sí es una cifra baja si la comparamos con el 63% de apoyo que logró May, quien por cierto dimitía después de conocer estos resultados. Por ahora Johnson no pide relevo. Y habla de un resultado extremadamente bueno. De los 359 diputados, 211 quieren que continúe, o bien porque lo consideran un buen líder,
O bien porque el 80% de estos síes ocupan un cargo en el gobierno y cobran por ello. Además, antes de la votación, Boris Johnson se habría reunido con su grupo y entre las promesas, una bajada de impuestos, promesas que por cierto ya no cree casi el 42% de la Cámara. Aún así, se espera que a lo largo de estos días el primer ministro reúna al Partido Conservador para anunciar cambios. Podría dimitir como lo hizo May o continuar. Lo único seguro que su futuro político ahora mismo es totalmente incierto. Hablemos sobre ello. Lo hacemos con un experto en el Reino Unido, Felipe de Basa, director también del Máster Unión Europea y China. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Bueno, este mecanismo de control, empecemos por aquí primero, no tiene equivalencia en España. Esto vendría a ser como si el Partido Socialista le hiciera una moción de censura ahora mismo al presidente Pedro Sánchez, ¿verdad? Correcto. Hay que tener en cuenta que el sistema parlamentario británico es bastante complicado, complejo, porque las estructuras jurídicas de su sistema, además de que son bastante más antiguas, pues tienen mecanismos a veces que pudieran también parecer trasnochados. Esto entra dentro de lo que conocemos como cultura democrática y siempre pongo un ejemplo para explicar lo que es la cultura democrática. Cuando un equipo de fútbol gana una liga, ¿quién gana la liga? ¿El que tiene más puntos o el que mete más goles? Todos aceptamos que es el que tiene más puntos, pero en el caso de algún equipo que en alguna ocasión tuviera muchos más goles, podría decir hay que cambiar el sistema porque es injusto, etc., etc. Es decir, todo entra dentro de la cultura democrática, es un sistema muy complicado y lo que hemos visto es un episodio real de la famosa serie House of Cards. Sí, desde luego. Está muy ufano Boris Johnson. Hoy se mostraba contento, por lo menos públicamente, por esta situación, pero también la sacaron adelante, como hemos visto, Margaret Thatcher, Theresa May. ¿Sale igual de debilitado Boris Johnson de esta votación ganada? Correcto. Decía que estamos ante un episodio real de House of Cards, por cierto, es una serie original de 1990 que no nace en Estados Unidos, sino se basa en el parlamentarismo británico y es una serie de la BBC. Seguramente que las personas que nos están escuchando, si vieran esta serie, entenderían mejor lo que está pasando. Cuando el vaso tiene agua, está lleno o está vacío, porque es lo que estamos viendo hoy en día, por un lado, y por otro lado, que esta situación puede tener todavía muchos giros inesperados como si fuera una serie real. Número 1, Boris Johnson ha ganado tiempo. ¿Qué ha ganado? Un año en el que no le van a poder hacer nada. Pueden pasar muchas cosas en este año, pero a día de hoy ha ganado un año donde tiene que esperar un proceso electoral que probablemente no gane y los resultados de un informe del Comité de Privilegios que tienen todavía que pronunciarse sobre las famosas fiestas. Entonces, de momento Boris Johnson ha ganado un año, tiene un año por delante, puede intentar volver a ponerse en una situación mucho mejor de la que estaba y eso es lo que ha ganado. Por otro lado, las personas que están diciendo que es una derrota, que él tiene muy pocos apoyos, sí, eso todo es verdad, pero institucionalmente lo que ha sido enrocarse por un año. Es verdad que ahora mismo Boris Johnson no parece que lidere las listas de popularidad, pero también hemos visto en los discursos, incluso de los que se oponían a él, que le agradecen su papel en la negociación del Brexit, poco menos que lo sitúan a él como el artífice de que se haya podido llevar a cabo. Cuando desde aquí se observa que tampoco es que les esté yendo muy bien con el Brexit en el Reino Unido, los problemas que están teniendo para cumplir los acuerdos. ¿Allí no se percibe así? Correcto. Aquí podría poner como ejemplo una película y un libro, El Príncipe de Maquiavelo y la famosa película Brexit de Benedict Cumberbatch. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como historiador afirmo que lo que estamos viendo, lo que hemos visto anoche y lo que veremos en los próximos días son los lodos del Brexit. Por cierto, hay que recordar que si no hubiera existido Facebook, el Brexit no se hubiera llevado a cabo. El Brexit hemos tenido un día después, hay bastante descontento, hay muchísimos británicos preocupados por el Brexit y el Brexit es una situación nueva que tienen que lidiar algunos. Por eso las personas que están a favor del Brexit le están dando las gracias al al primer ministro Johnson. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que hemos visto es que si estos son los lodos del Brexit,
todavía vamos a tener que aguantar muchos más lodos, porque el Brexit ha sido un acontecimiento populista no previsto sobre el cual no han sabido cómo reaccionar, y el Brexit ya se ha llevado por delante a más de un primer ministro. Por eso digamos que el escenario actual de estos lodos del Brexit, ¿qué son? 1. Población descontenta por Brexit y por más cosas. 2. Problemas reales de desabastecimiento, porque la teoría, el papel lo aguantan todo, pero luego hay que salir a la calle y lidiar con la situación real. 3. El partido que está dividido por la situación del Brexit y hay muchos conservadores que estaban en contra del Brexit, que están esperando que Johnson caiga para tener una oportunidad. Y 4, la oposición también, que está esperando su turno. Por tanto, lo que sí que vemos es, gane o pierda Johnson, hay una jauría de personas esperando cazar la pieza. Sí, probablemente, seguro. Además, en el libro al que hace referencia, al de House of Cards, se veía perfectamente esa situación, pero lo que no parece que haya, a diferencia, por ejemplo, de Theresa May, en el que estaba Johnson presionando claramente, es una alternativa clara, una alternativa evidente al liderazgo de Johnson, ¿o sí? Nosotros no percibimos un liderazgo o una alternativa a Johnson, igual que cuando hay un político que ostenta el poder es muy difícil ver las alternativas. Pero también hay que tener en cuenta, y seguimos poniendo como ejemplo la serie House of Cards, es que los liderazgos se construyen de la noche a la mañana y se refuerzan de pasado mañana para el día siguiente. Por tanto, una vez caída la pieza, es muy fácil que surgiera un liderazgo frente a Johnson. Pero insisto, es que la tensión viene de dos sentidos. Por un lado, su propio partido y por otro lado, la oposición. Por lo tanto, aunque Johnson ha ganado un año, va a tener que lidiar con un escenario muy crudo. ¿Y por qué se ha producido todo esto? Hemos dicho que son los lodos del Brexit, pero también son los lodos de la pandemia. La pandemia ha pasado factura en los más jóvenes, en las personas mayores, en nuestros ancianos. Mi madre tiene miedo de salir a la calle porque sigue pensando que existe el virus. ¿Y qué es lo que nos ha hecho a los ciudadanos sacar lo peor de nosotros mismos? Bueno, pues hemos visto escenarios distópicos como la obra de Orwell de 1984. ¿Por qué funcionaban los sistemas totalitarios? Por la policía de balcón, por el hijo que vende al padre o al abuelo, por el marido que denuncia a la mujer, por el crimen pensar. Entonces, claro, cuando durante 2 años muchísimas personas lo han estado pasando muy mal, que ahora sigan saliendo fiestas y vídeos de este tipo, pues ha sentado muy mal a la ciudadanía. Por tanto, luchar contra esto es muy complicado, porque esa imagen no se va a borrar y no va a pasar el tiempo. Efectivamente. Vamos a ver si aguanta ese año al que estamos viendo que todavía le queda de margen. 8 días duró Margaret Thatcher, 6 meses Theresa May. Vamos a ver si va venciendo esos plazos. Felipe, un placer, como siempre. Gracias. Un placer. Buenos días. Bueno, nos ocupamos ya de la guerra. Posible acuerdo a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Turquía. Sería uno de los primeros que se logran para tratar de desbloquear las exportaciones de cereales. Claro que de ese gran acuerdo se habla solo desde fuentes rusas. Habría que ver si es verdad que se está preparando una operación naval en el Mar Negro que aún tienen que ratificar todas las partes y que aliviaría la creciente crisis alimentaria mundial. Principio de acuerdo entre Moscú, Kiev y Ankara para dar salida al grano ucraniano bloqueado en los puertos del país. El cereal se exportaría desde un único punto, Odesa. El ejército turco desminaría la zona costera en esa región. Los buques saldrían del puerto escoltados por barcos turcos hacia aguas neutrales del Mar Negro. Después cruzarían el Bósforo escoltados por barcos de guerra rusos para garantizar su paso hasta el Mediterráneo. El plan, desvelado por el diario ruso Izvestia, que cita fuentes del Kremlin, podría ratificarse este 8 y 9 de junio en Turquía, en la reunión que tienen programada representantes de los 3 países. Reino Unido y la ONU también habrían participado en las conversaciones, todo por establecer un corredor naval humanitario que evite una hambruna de alcance global. Las alarmas ya han sonado, el grano se amontona en Ucrania y la situación puede empeorar si no se da salida a todo ese cereal durante el verano. Ahora mismo tenemos bloqueadas 25 millones de toneladas. En otoño tal vez tengamos 75 millones. ¿Qué haremos? Sin puertos no podemos exportar, advierte el presidente de Ucrania. Mientras, Estados Unidos acusa a Rusia de chantajear al mundo en medio de una crisis humanitaria para que le sean levantadas las sanciones. Además, su secretario de Estado avisa:
Hay informes creíbles de que Rusia está robando las exportaciones de granos de Ucrania para venderlas en beneficio propio, asegura Anthony Blinken. Y esta es la cara que se le quedó al embajador de Rusia ante la ONU tras la reprimenda del presidente del Consejo Europeo, quien acusó a Rusia de alimentar una crisis alimentaria mundial. El Kremlin también tiene como objetivo el almacenamiento y robo de granos en Ucrania, mientras echa la culpa a otros, esto es, de cobardes, le decía Charles Michel. El representante ruso acabó abandonando la reunión. Bueno, mientras Rusia sigue con su ofensiva para hacerse con el control total del Donbass, en las últimas horas sus bombas han destruido por completo esta aldea muy cercana a Severodonetsk, una ciudad estratégica industrial que se ha convertido en objetivo prioritario del ejército de Putin en estos días. Los ataques se suceden también en la región de Donetsk, provocando numerosos incendios por toda la provincia. La invasión de Ucrania no ha hecho más que pasar factura a la economía a nivel mundial, recrudeciendo aún más la inestabilidad de países que ya de por sí atravesaban una situación muy difícil. Un ejemplo puede ser Mali. A la escasez de alimentos se le suma la subida de precios de productos básicos como el cereal, los fertilizantes y los carburantes. El país africano atraviesa una severa crisis, marcada además por los enfrentamientos armados, el yihadismo, los movimientos migratorios, el tráfico de drogas y de personas, una situación que puede empeorar aún más por el conflicto en Ucrania. Es un país, además, que está en el flanco sur de Europa, muy cerca de nosotros. Vamos a hablar con José Antonio Hoyos, es delegado precisamente allí en Mali, de la ONG Conemund, trabaja en este país. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Saludos desde Bamako, en Mali. Encantado de saludarte. Oye, antes que nada, dinos cuál es la función de la ONG para la que trabajas, de Conemund. Bueno, la ONG para la que trabajo, ONG de Desarrollo Conemund, trabaja en varios países de África. Algunos de ellos pertenecen al Sahel, como Senegal, Níger y Mali, donde estoy ahora, y nuestra intervención está fundamentada sobre todo en seguridad alimentaria y nutricional e igualdad de género. Tenemos mucho trabajo, la verdad. Si nos hacemos una fotografía de Mali, José Antonio, nos encontramos con un país enorme, porque decir que es muy grande, que no está controlado en buena parte por el gobierno propio del país, con muchísimos conflictos armados internos y muchísimos problemas de guerras, de tráfico de drogas, de personas, al que ahora además se puede unir el hambre. ¿Se nota ya la falta, la escasez de alimentos? Bueno, como bien has dicho, Mali es un país en una situación delicada. Hay que tener en cuenta que ha sufrido 3 golpes de Estado en los últimos 9 años, el último el año pasado. Y es precisamente como consecuencia de ese último golpe de Estado y de que no se hayan convocado todavía elecciones en el país, que el país está bajo un embargo de la CEDEAO, o de la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste. O sea que a todo lo que hemos dicho hay que unirle esa situación política delicada y de enfrentamientos armados, sobre todo en los 2 tercios norte del país. Si se nota todo esto, por supuesto que se nota. Una hambruna tiene una serie de variables, por una parte pues la disponibilidad de recursos o la indisponibilidad de recursos para utilizar los recursos que tienes, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, la estabilidad política, que influye negativamente en este caso, la situación demográfica y sanitaria y, como no, el cambio climático, porque las lluvias son más irregulares, más escasas y en una economía agropastoril de subsistencia pues tiene impacto inmediato. Y luego ya no digamos la guerra de Ucrania, que lo estamos comentando. Esto puede originar problemas en el suministro de cereales, fertilizantes y carburantes. Así que, si se me permite la expresión, era lo que nos faltaba. Sí, voy a abusar de la expresión que se utiliza mucho, pero es una tormenta perfecta en torno a ese punto al que se puede formar en muy poco tiempo, en breve. Es así y ocurre con Mali, que es el país en el que yo vivo y trabajo, pero con los países del Sahel. O sea, toda África y el cinturón del Sahel está sufriendo las consecuencias de toda esta política internacional, de la situación del planeta, vaya. Mali además se nutre, igual que todos los países de África, del grano ucraniano y del grano ruso. Aparte de que, como hemos podido ver en otras ocasiones, la presencia rusa cada vez se hace notar más, ¿verdad? También, sustituyendo a los ejércitos europeos, sobre todo al francés que antes ocupaba esta zona.
Sí, correcto, y hay una presencia rusa de Fuerzas Armadas para contener también a los empujes yihadistas, que como digo, sobre todo en los 2/3 norte del país, se dan a menudo, y luego está el suministro, como bien dices, de cereales, fertilizantes, ojo, y carburantes. Me consta que la semana pasada el presidente de Senegal, Macky Sall, estuvo reunido con Putin también. O sea, hay una serie de negociaciones paralelas a todo lo que está ocurriendo, porque, claro, estos países necesitan también de ese grano y de esos suministros. Está claras las consecuencias humanitarias que puede tener esta situación, terribles para la población. Geopolíticamente, ¿qué puede ocurrir ante esta tormenta perfecta de la que estamos hablando? ¿Qué consecuencias puede tener lo que ocurra en este país? Bueno, pues de tragedia humanitaria podemos hablar ya, pero es que luego aparte hay otras consecuencias, como bien dices. Luego hay una serie de desplazamientos demográficos internos dentro del propio país. Aquí en Mali se está dando de manera muy acentuada, que hacen que mucha gente se sienta como refugiada en su propio país. Pero luego están las migraciones internacionales, en este caso por la ruta del Mediterráneo occidental, que nos influye directamente. Y hay que tener en cuenta además, esto es un dato importante, que un altísimo porcentaje de la población de estos países es gente joven. Entonces, bueno, visto este panorama, ¿cuál es la solución? Pues es complicado, ¿no? Esto es un problema de la humanidad. ¿Quién soy yo para decir cuál es la solución? Sí puedo dar fe de que las ayudas de la cooperación internacional de los gobiernos occidentales llegan y se utilizan y atenúan la problemática. Pero yo creo que, aunque todo eso estaría bien aumentarlo, el problema es más de fondo. Yo creo que el planeta y las circunstancias nos están diciendo una y otra vez y de varias maneras, y me imagino que seguirá haciéndolo hasta que nos enteremos, pues que hombres y mujeres hay muchas y muchos, pero que humanidad solo hay una. Entonces, hasta que este mensaje de unidad no permee en los gobiernos internacionales, en la política internacional, yo diría que en cada uno de nosotros, pues los augurios no serán buenos. A nadie le es ajeno a toda esta problemática. Sí, ya los problemas no se quedan en un solo lugar, aunque sea por propio egoísmo, deberíamos tratar algunos asuntos como cuestiones globales. José Antonio, toda mi admiración para alguien que está ahí echando una mano en un país tan difícil, tan complicado como es Mali. Ojalá vayan llegando buenas noticias. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues la situación en Mali, la necesidad de sus gentes de escapar al drama que allí viven, ha sido uno de los temas que ha abordado la productora canaria Una Hora Menos, en piezas como Me llamo Suleimán, el drama de los migrantes, que trataron también en Los Malditos, y más recientemente en Moria, con la que acaba de ganar el premio Max por la mejor labor de producción. El montaje documental, que introduce a los espectadores en el interior de una jaima, intenta acercar al público al drama de las personas refugiadas en el campamento de Lesbos. De la mano de las actrices Marta Viera y Ruth Sánchez, Moria cuenta dos relatos reales, los que el director de la productora, Mario Vega, y el periodista Nicolás Castellano pudieron entrevistar en su estancia en la isla griega. Los diálogos de la obra se extraen de las conversaciones mantenidas con dos refugiadas del campamento. Nos permite seguir mostrando un trabajo que tiene mucho que ver con lo que queremos contar. En este caso hablamos del universo de los refugiados, de Moria, de un campamento de la vergüenza en Europa, de tal manera que hemos hecho ese espectáculo inmersivo donde los espectadores entran dentro de esa caseta de refugiados, sienten los olores, el espacio, el calor, la cercanía con las actrices, con lo cual se convierte en una experiencia inmersiva absolutamente emocionante y enriquecedora. Bueno, pues el origen de esta obra es Lesbos, en Grecia, el campo de refugiados, donde Mario Vega y Nicolás Castellano, el periodista, tuvieron la oportunidad de hablar y vivir en primera persona el drama de miles de personas que se ven en la necesidad de huir de sus países de origen. Documental y teatro se dan la mano y vamos a hablar precisamente con Nicolás Castellano, que ya nos atiende. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, enhorabuena, ¿eh? Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. No sé si un periodista como tú esperabas ganar un premio de teatro, aunque sea indirectamente, de esta manera. No, la verdad que no. Mira que llevamos muchos años viéndonos, cubriendo cosas, ¿no?, en Canarias, en otras partes del mundo, y nunca piensas que te vas a ver inmerso en un proyecto. Nunca pensé que una productora de teatro me llamara para intentar forjar una obra documental sobre la realidad de las personas refugiadas. Escuchaba ahora tu entrevista con Mali, ¿no?, todo lo que está pasando, que son nuestros refugiados más cercanos, junto con los saharauis, y muchas veces, como pasa
ahora, que tenemos más empatía con lo que pasa en Ucrania que lo que puede pasar en Mali o en el Sáhara, ¿no? Entonces, bueno, que una productora de teatro intente tirar de los periodistas o del relato real, de la vida real, para hacer teatro documental, inmersivo, e intentar con otras narrativas que la gente entienda un poco más lo de la movilidad forzosa, ha sido un reto y mira, pues recibe este premio que es toda una alegría para todo el equipo, ¿no? Sí, casi podría decirse que Moria es un formato periodístico distinto porque parte de una realidad y de unas conversaciones reales, ¿no? Sí, de hecho, una de las reacciones que genera Roberto es que la gente se siente en una historia real. Y ese es el objetivo, porque los testimonios que se proyectan en esa jaima, que tiene una pantalla de 360 grados, la gente se mete dentro de la jaima y está muy pocos centímetros uno del otro y muy cerca de las actrices, se proyectan los testimonios reales de esas mujeres que hemos grabado, que hemos conocido, que son historias reales. Y las dos actrices son en realidad el avatar escénico o dramático de dos historias que tienen cada una de las palabras, tienen carga de realidad, ¿no? Entonces, es una especie de documental en directo y de historia real en directo que te cuentan dos mujeres en la pantalla y dos mujeres actrices que interpretan perfectamente la vida de Dawa y de Sora, de una iraquí y una afgana, que están ancladas en ese campo de la vergüenza que es Moria, en la isla de Lesbos, y que es uno de esos patios traseros de los derechos humanos que desgraciadamente tenemos también en Europa, ¿no? La reacción del público cuando ve la obra, me imagino que habrás podido comprobarla, ¿es la que buscaban? Sí. De hecho, cuando Mario Vega, Valentín Rodríguez, el productor, y Ana Suriñac y yo fuimos a Lesbos, Mario llevaba una idea de la obra. Era una historia de teatro inmersivo, pensó en cámaras de estas de realidad virtual y por eso grabamos muchas imágenes con cámaras de 360 grados, ¿no? A medida que ellos, porque Ana y yo sí que éramos un poco los guías de Lesbos y de Moria, porque hemos estado muchas veces cubriendo esa realidad, a medida que Valentín y Mario, que son la parte artística, digamos, la dramaturgia, se iban dando cuenta de la realidad, dijeron, aquí no hace falta ni cámaras de realidad virtual ni nada, lo que hace falta es captar la realidad y trasladarla a la obra escénica. Entonces, lo que sienten los espectadores y las espectadoras es que están en Moria. Se cocina en la obra, huele a las comidas que se preparan en ese campamento. Los artilugios que hay dentro de la tienda de campaña son los reales que compramos y que suelen utilizar los refugiados en las tiendas de campaña. Se meten en un espacio escénico que está lleno de chalecos salvavidas reales de Moria, de mantas térmicas que utilizaron los refugiados, de fotografías, de carteles. Es una experiencia de teatro inmersivo de verdad, te metes en Moria y yo creo que eso ha sido lo que el jurado de los MAX, que son los mejores premios de teatro de España y que creo que es una de las primeras veces que una productora canaria gana uno, pues yo creo que es lo que ha valorado, la dificultad de ir a un sitio tan complicado, captar la realidad y conseguir que el espectador cuando entre al espacio escénico se sienta allí, ¿no? Sí, son los Oscars, no sé, lo podemos decir de las producciones teatrales, estos premios Max. Yo me imagino que de alguna manera una de las reacciones que esperan lograr y que lograrán seguro es el de la empatía. Es decir, que el espectador se ponga en lugar del otro y desde ese punto de vista a lo mejor reflexione también sobre las opciones que toman, ¿no? Sí, ese es el camino. Fíjate que aquí, ¿no?, en la tele canaria, en otros muchos medios, hacemos todos los días reportajes, historias, buscamos enfoques para intentar entender algo que en el caso de Canarias se lleva dando desde 1994, que es la llegada de personas por vías desesperadas en patera, pero que es un fenómeno histórico desde el principio de los tiempos, que es las migraciones, ¿no? Los canarios seguimos migrando por otros motivos, con visado VIP o con pasaporte VIP español de la Unión Europea. Todas las partes del planeta siguen migrando. Hay 275 millones de personas con la etiqueta de migrantes o 100 millones de desplazados forzosos, que es el récord histórico. Nunca, ni siquiera en las dos guerras mundiales se habían alcanzado esas cifras y la tenemos hoy, que el otro día ACNUR actualizó las cifras. Y por mucha producción periodística, por mucha búsqueda de narrativas nuevas, documentales, por mucha labor que hagan de concienciación los propios migrantes y los colectivos en defensa de los derechos de la movilidad humana, siempre hay que buscar otra forma para llegar al público. La gente, desgraciadamente, hoy en día se suele cansar, ¿verdad, Roberto?, de las noticias, de los impactos, etcétera, etcétera, y hay que buscar otras narrativas para que el mensaje de respeto a los derechos humanos, el respeto al otro y dejar de otrorizar a la gente, pues pueda llegar. Y el teatro es una de las herramientas más bonitas que hay para que la gente piense, sienta y reflexione sobre el mundo en el que viven. Claro, porque ya al margen de todo y conectando con la entrevista que manteníamos antes, Nicolás, a veces también conviene conocer el origen de las cosas y en esta ocasión casi que estamos retransmitiendo previamente lo que puede estar pasando o lo que puede pasar dentro de, no sé, unos meses, unos años en esa zona del Sahel en concreto, ¿no? Es casi como telegrafiar el proceso ya desde antes que empiece a ocurrir.
Yo creo que está pasando ya en Mali. De hecho, por las informaciones que manejo, llevo muchos años haciendo información sobre problemas de desnutrición crónica o aguda en el Sahel, etcétera, etcétera. Más la guerra, más los condicionantes de la sequía perenne que hay en la zona y las consecuencias, digamos, del embargo del grano ucraniano. La debacle que se está viviendo ya en el Sahel, Roberto, es de dimensiones brutales. Sabes que el concepto de hambruna solo se califica por Naciones Unidas cuando se da una serie de condicionantes. Ahora mismo solo hay una hambruna del planeta declarada, que es la de Madagascar, pero me temo que dentro de poco ese condicionante técnico se va a dar por el número de víctimas, por la falta de acceso a alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego no nos vamos a sorprender, ¿verdad?, porque vengan un grupo de chicos de Mali a buscarse la vida a Europa, a trabajar para mandar dinero a su familia para que coman, ¿no? Entonces, o entendemos que estamos hiperconectados, no solo cuando compramos productos que queremos que nos lleguen en 24 horas, con las aplicaciones y los mercados globales, ¿no? Aquí se ha globalizado todo y el derecho a moverse también. Y eso, si no lo entendemos, nos seguiremos dando contra la pared, ¿no? Siempre es un placer hablar contigo, Nicolás. Enhorabuena de nuevo por ese, Para mí también, por ese premio teatral. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Vamos con otro asunto. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas por su vinculación con una red de explotación sexual de mujeres en Pontevedra. Al menos 3 fueron liberadas. Esta red facilitaba documentos falsos a mujeres brasileñas que luego viajaban a España. Una noticia que llega justo el día en el que el Congreso trata una proposición de ley del PSOE para abolir la prostitución. Los socialistas plantean castigar toda clase de proxenetismo a quienes se lucren por tener espacios en los que se ejerce la prostitución y también sancionar a los hombres que acuden a estos servicios de prostitución. Un apunte relacionado con la sanidad. La Comisión de Salud Pública debatirá esta tarde la estrategia de vacunación de la viruela del mono. Nuestro país ya tiene 200 dosis de esta vacuna, cuando el Ministerio ha confirmado ya 198 casos. Por el momento, los expertos descartan inocular a la población mayor de 40 años que no lo esté contra la viruela tradicional, aunque consideran la posibilidad de administrarla a los contactos estrechos de alto riesgo. En esta misma reunión se va a hablar también sobre si poner o no la segunda dosis de refuerzo contra el COVID en personas mayores y usuarios de residencias. La segunda de refuerzo, o sea que sería ya la cuarta dosis, ¿eh? Hace unos días les contamos en Atlántico Noticias el caso que se estaba produciendo en los aeropuertos del Reino Unido en plena temporada de verano. Bueno, pues ahora ese caos se vive, según Iberia, en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid. Iberia denuncia que unos 15.000 pasajeros han perdido su conexión desde el 1 de marzo por el mal funcionamiento en los controles de pasaportes del aeródromo. La compañía asegura que desde Semana Santa hay pocos efectivos de Policía Nacional, que las máquinas de control automático están cerradas. Por su parte, el Ministerio del Interior dice que no, niega estas afirmaciones. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo en ese aeropuerto. Vamos a hablar con Pablo Pérez, portavoz nacional de JUPOL, el sindicato de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Pablo, hola, buenas tardes. muy buenas, un saludo. Bueno, el Ministerio del Interior niega que se esté produciendo esto. Iberia dice que sí. ¿Ustedes qué información tienen? ¿A quién hay que creer? ¿Está produciéndose colapsos en los accesos de seguridad de Madrid, Barajas? Sí, es verdad que estamos viendo unas aglomeraciones que son debidas sobre todo pues a la proporcionalidad existente entre el tiempo, la llegada de los viajeros y los medios humanos y materiales de los que disponemos, ¿no? Cuando el tiempo es imprescindible, en este caso, para realizar ese chequeo, para realizar ese trabajo exhaustivo y con rigor que realizan nuestros compañeros, pues al final lo que conlleva es que esta falta de agentes en diferentes aeropuertos de nuestro país haga que sí se colapse un poco esta situación. Claro, dice Iberia que hasta 15.000 pasajeros han perdido su vuelo. Yo me imagino que pasajeros que están esperando, que ven la cola, que pierden el avión, eso debe provocar unas tensiones tremendas en esos puntos de control, ¿no? Concretamente. Efectivamente, hemos visto casos en los que pues, la gente pierde los nervios, pero que bueno, se han solventado pues, gracias a esa gran labor que realizan nuestros compañeros en estos puntos de identificación y gracias a nuestros compañeros que hacen esas labores de seguridad ciudadana dentro de lo que es el aeropuerto, ¿no? Sí es cierto que hemos tenido algún caso puntual que se ha excedido un poco y ha resultado algún compañero agredido, pero gracias a Dios, como te he dicho anteriormente, ha sido un caso puntual y no se está llegando a estos extremos. Bueno, ¿es la falta de agentes la causa de estos problemas en el aeropuerto? Hombre, está claro que, como te he dicho anteriormente, existe una proporcionalidad clara, ¿no? Además, a la inversa, cuantos más medios, tanto materiales como humanos, menor es el tiempo de espera en este sentido, ¿no? Sí es cierto que se podía prever todo esto,
pero se ha hecho con un cierto retraso. Si bien es cierto que en Barajas, en este caso, uno de los aeropuertos efectivamente pues más damnificados en este sentido, dado que es pues el que más vuelos y más viajeros puede albergar en nuestro país ahora en época turista, tenemos un déficit importante que se va a subsanar en las próximas semanas, en los próximos meses, pero claro, va a llegar un poquito tarde. Ya ha empezado esta campaña de viaje turístico y nos va a pillar antes de que lleguen pues, aproximadamente esos 250, 260 nuevos compañeros al aeropuerto. En todo caso, ustedes son un sindicato policial, tienen también sus conflictos laborales con el Ministerio. Se lo tengo que preguntar, ¿no? ¿No será que en algunos momentos aplican una huelga de celo a lo mejor para presionar los propios funcionarios? Bueno, me coge totalmente por sorpresa el tema de la huelga de celo. Para nada. Creo que nuestros compañeros... Se lo pregunto, no es que haya indicios, pero como a veces también puede haber conflictos entre gente, le pregunto si esto puede haber algo ahí detrás. Pues para nada. Ya te digo que el trabajo de nuestros compañeros se rige por esa profesionalidad y ese trabajo bien hecho que realizan habitualmente y están haciéndolo de la misma forma que lo llevan realizando durante muchos de ellos muchos años, ¿no? Nuestro conflicto actualmente con la Administración, con la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, nada tiene que ver en este sentido con la escasez de compañeros que pueda haber en los aeropuertos, ¿no? Nos basamos en 3 pilares fundamentales, que son la equiparación, la jornada laboral y los procesos selectivos, y ahí es donde está enfocado nuestro conflicto actualmente con la Administración, ¿no? O sea, que en este sentido desconocemos totalmente nada que tenga que ver con ningún tipo de huelga de celo. Pablo, es verdad que se han mecanizado muchos procesos, también en los controles de pasaportes. ¿Esto ha venido para ayudar, para agilizar o por el contrario está ralentizando estos trámites? Pues Roberto, como te he dicho anteriormente, yo creo que todos los medios materiales y humanos que se vayan aportando e implementando lo que van a hacer es disminuir el tiempo de espera en estos controles, ¿no? Creo que es inversamente proporcional. Cuantos más medios, tanto con agentes como con medios materiales que podamos hacer uso de ellos, el tiempo de espera se va a ver reducido notoriamente. ¿Les consta a usted que estos problemas se puedan dar puntualmente también en aeropuertos como el de Tenerife, por ejemplo, como ha declarado la compañía? Sí. Efectivamente, ya he comentado anteriormente que Madrid, en este caso, al ser un aeropuerto con un volumen de vuelos y de viajeros mucho más grande, pues se nota mucho más esta problemática. Pero tenemos la misma problemática en aeropuertos como puede ser el de Alicante, de Valencia, Barcelona, incluso Tenerife, ¿no? Donde realmente pues podemos tener ahora mismo una escasez de plantilla de más o menos unos 50 policías, ¿no? Bueno, pues esperemos que de cara al verano se vayan solucionando estos problemas, porque ahora mismo ya está notándose mucha gente, pero julio y agosto este año, además, con las ganas de viajar que hay, probablemente la situación sea muchísimo más intensa. Pablo, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un saludo. Bueno, pues así llegamos hasta una pausa que va a durar muy poco. Volvemos enseguida. Muchas gracias. Un saludo. En Gran Canaria se inician los trabajos de prospección de los fondos de la Sima de Ginamar, donde se ha documentado la existencia de restos de personas que fueron ejecutadas y arrojadas a esa sima durante la Guerra Civil por las fuerzas sublevadas. Bea García. Nos encontramos en la cima de Ginamar, un tubo volcánico de unos 80 metros, donde según la tradición oral se cree que se encuentra un centenar de cuerpos de represaliados que fueron lanzados aquí en el año 37. Hoy, por primera vez, arqueólogos del Cabildo de Gran Canaria, junto a miembros del Consorcio de Emergencias, descienden para realizar un sondeo y saber dónde se encuentran. Sería para poder recuperar esos cuerpos y también así la memoria democrática de las islas. Hoy es un día muy emotivo, muy feliz para muchos, muy feliz para muchos canarios, que se abra la cima, que muchos no lo creían que se iba a abrir, muchos lo dudaban, pero bueno, aquí lo tenemos y esto es imparable. Y el Consejo de Ministros que ha tenido lugar esta mañana ha aprobado la creación de un comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. Al frente del mismo va a estar el palmero Héctor Izquierdo, secretario de Estado de Hacienda. Precisamente ayer el presidente del Gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma, y el ministro Bolaños entregaban al Defensor del Pueblo un informe sobre las actuaciones emprendidas en la isla en los últimos 6 meses.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, deberá declarar como testigo en la causa que investiga el caso Pegasus y el espionaje al presidente del Gobierno y varios ministros. Comparecerá el próximo 5 de julio. El juez también ha anunciado su intención de ir a Israel y tomar declaración al jefe de la empresa que comercializa este software espía. Bueno, estos días el continente americano vive su 9ª cumbre, la Cumbre de las Américas, con polémica por no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte del anfitrión, que es Estados Unidos. Joe Biden dará mañana su discurso inaugural, donde se prevé que anuncie cambios, por ejemplo, en la forma que tienen los países de controlar los flujos migratorios. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países. Aunque a México sí se le invita, no se le espera en la Cumbre de las Américas que arrancó este lunes. Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y desde la Casa Blanca responden, el presidente mexicano no acude porque, a su juicio, Estados Unidos no invita a dictadores. En esta ocasión es el anfitrión quien elige quién va y quién no. Exclusión. Y a pesar de que el presidente López Obrador dice que no voy a asistir. Sí lo hará un canciller suyo. También se espera un encuentro en julio entre el político mexicano y Joe Biden en la Casa Blanca en materia migratoria. De hecho, es uno de los asuntos que pondrá sobre la mesa para esta 9ª cumbre, además del anuncio de unos $300 millones en ayuda alimentaria. Será a partir de este miércoles cuando el líder norteamericano dé su discurso en la ceremonia de inauguración. Y mientras esos flujos migratorios de los que se hablará en la cumbre siguen en marcha, bajo el lema «Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales», cerca de 5.000 personas, la mayoría de origen venezolano, parten a pie desde Chiapas, en México, rumbo a Estados Unidos. Exigen a las autoridades que regularicen su situación lo antes posible para poder seguir su camino hacia Norteamérica. Hay familias enteras con niños y ancianos que llevan semanas, incluso meses parados y viviendo prácticamente en la indigencia, a la espera de los permisos que les permitan la libre circulación. Muchos niños, muchas personas que necesitamos de verdad salir de aquí. Estamos presionados aquí casi un mes y no hemos salido. Pues. ¿Qué le piden al gobierno mexicano? Que por favor nos dé la visa, que nos dé libertad, que nos dé avanzar. Bueno. Hermano, tenemos ya casi un mes aquí y no nos han solucionado lo de la visa humanitaria. Queremos un futuro para nuestra familia. No somos violentos. Los migrantes no solo se dirigen a Estados Unidos, largas colas y varias horas de espera para acceder a la Embajada de Venezuela en Quito, en Ecuador, desde que el gobierno de este país anunciara que legalizaría la situación de buena parte de los venezolanos que allí residen. Desde el pasado viernes ya se han entregado más de 1.500 pasaportes. Son venezolanos que hacen cola durante horas para acceder a la embajada de su país en Quito. Aumenta la demanda de personas que esperan su turno para legalizar su situación ante el anuncio del gobierno ecuatoriano de que regularizará a todos los migrantes de ese país que hayan entrado al Ecuador por pasos legales. Bueno, nosotros venimos a retirar el pasaporte. El trámite lo iniciamos en febrero. Más tranquilo porque para todo cumple una legalidad, pues. Y uno de los requisitos es tener los documentos vigentes. Para que no nos estén molestando por ningún motivo. Pedro Sazón es encargado consular de Venezuela en el Ecuador. Asegura que desde el pasado viernes han entregado más de 1.400 pasaportes, pero que la demanda no deja de aumentar. Actualmente, si incluimos a Guayaquil, pudiésemos estar hablando de 16.000 documentos entre ambas oficinas consulares. El gobierno reconocerá como válidos los pasaportes de los ciudadanos venezolanos hasta 5 años después de la fecha de su vencimiento o prórroga. Se calcula que al menos unas 500.000 personas de dicha nacionalidad viven actualmente en el Ecuador. Y asistimos a otra protesta de camioneros, esta vez en el paso fronterizo de Panamá con Costa Rica. Un bloqueo de conductores costarricenses contra el Servicio Nacional de Fronteras panameño que se está llevando a cabo desde el pasado sábado. Para conocer lo que ocurre en ese puesto, en Paso Canoas, nos da los detalles Demetrio Abrego.
Así es, compañeros, les puedo informar que la frontera de Panamá con Costa Rica permanece en estos momentos totalmente cerrada para entrar o salir, ya sea para el transporte de carga, el turismo y demás actividades, debido a que los transportistas de carga del sector unitario han procedido a poner sus camiones en las entradas y salidas de este paso internacional. Según dijeron los camioneros, la protesta se debe a el veto que dio el presidente de la República al proyecto o a la ley 808 que permitía congelar el precio del combustible a nivel del país, una medida que según ellos ya habían advertido. Pero vamos a escuchar lo que decían estos camioneros en paro en este sector fronterizo. Esto es hasta la muerte, aquí hasta que demos, no sé los días que sean, porque ya nosotros no podemos subsistir como tal combustible, ya esto no sirve. Y aquí estamos, el cierre va indefinido hasta que él decida qué es lo que va a hacer con nosotros. Los camioneros han asegurado que se trata de un paro de forma indefinida, se van a mantener con la frontera cerrada hasta cuando tengan algún tipo de comunicación con altas autoridades del órgano ejecutivo. Hablemos de tesoros y barcos centenarios hundidos. ¿Quién puede resistirse a un relato como ese? Y además, cuando el tesoro podría constar de millones de monedas de oro y plata. Lo ha anunciado el gobierno de Colombia tras hallar el pecio de 2 barcos en sus costas. Uno de ellos podría ser el cargamento que llevaba un barco español hundido en 1708. El presidente del país ha anunciado que va a trabajar para sacarlo de las profundidades, junto a las vasijas encontradas, se expongan en museos colombianos. Bajo estas aguas se esconden innumerables tesoros con siglos de historia y un valor incalculable. Por eso los gobiernos invierten en la búsqueda de barcos hundidos. En Colombia han encontrado varias embarcaciones hundidas en su costa, un hallazgo cuando analizaban el estado del galeón San José. Tenemos también antecedentes de alrededor de una decena de embarcaciones similares que serán ubicadas por parte de nuestra Armada Nacional. Mientras uno de los pecios pertenecería a la Armada Española, el segundo, aún en análisis, podría haberse hundido durante la Guerra de la Independencia entre Colombia y España hace 200 años. En su interior, monedas de oro, cañones y también jarrones y vajillas. El gobierno de Colombia intentará recuperarlos para exhibirlos en museos. Se hicieron adquisiciones de equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes que nos permita a nosotros no solamente proteger la integridad del tesoro, sino también hacer monitoreos permanentes y constantes para que toda esa integralidad esté conservada y protegida. El galeón San José, hundido en 1708, según algunos historiadores, podría tener un cargamento con un valor de miles de millones de euros. 5.000 millones de dólares, dice el gobierno colombiano, al margen de la importancia, por supuesto, que tenga los descubrimientos que allí hagan desde el punto de vista museístico. Bueno, la cuestión es de quién es ese cargamento ahora. Vamos a hablar con José María Lancho, fue el abogado litigante en la causa contra Odyssey Marine, asesorando a España, y además colabora en diversos medios y revistas especializadas. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado. Algo de esto usted debe saber, ¿eh? Bueno, están las espadas en alto, como quien dice. Desde luego. La pregunta... Sí. Dígame, porque la pregunta es ¿a quién pertenece? La primera, este descubrimiento, este tesoro, ¿a quién pertenece? ¿A Colombia o a España? Bueno, el derecho internacional, si hubiera tenido oportunidad de pronunciarse, y si hubiéramos forzado un canal de discusión formal ante una corte arbitral o una solución jurisdiccional, pues nos daría la razón al Reino de España en el sentido de que se trata de un buque de guerra y los buques de guerra tienen una condición que sobrevive a su propio naufragio, es que siguen siendo parte del territorio nacional de la bandera de la que provienen, de su origen. Entonces, estaríamos hablando de un pecio español y, por tanto, de una titularidad del Reino de España.
y además gozando de la inmunidad soberana que impediría que los tribunales colombianos pues, pudieran pronunciarse sobre él o que el Estado colombiano pudiera intervenir en solitario sobre los restos de ese yacimiento, ¿verdad? Entonces, las últimas noticias, pues como todo el público, pues comparto la emoción, pero también añado una nota de preocupación, de grave preocupación, porque Colombia está de nuevo actuando en solitario, no cuenta ni siquiera con el mundo académico español, o sea, es la búsqueda solipsista de reforzar un discurso nacional. Creo que se utiliza un mal pretexto, la cultura, para ello. Y también veo con mucha preocupación que sigue sin existir por parte de nuestro país de una propuesta científica solvente encima de la mesa del gobierno colombiano. Entonces, es inexplicable. Ya se intentó por el anterior director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática hacer un planteamiento técnico, una propuesta que aunara los esfuerzos científicos españoles y colombianos, siempre desde un enfoque, lo he defendido muchos años, estos yacimientos son un punto de reencuentro entre sociedades que llevan rotas en algunos de sus aspectos fundamentales de relación, especialmente con la historia común, desde hace 2 siglos. Entonces, es una gran oportunidad para reencontrarse en esos restos al margen de la política, porque ahí solo intervendrían científicos. Y bueno, pues creo que nos descubriríamos las dos sociedades con muchos elementos comunes que nos son invisibles, porque vemos con los ojos de la política, del nacionalismo de turno, y eso es frustrante. Ahora es un momento muy delicado en Colombia porque también están en un proceso de elecciones y esto va a ser otro campo nuevo, el campo de siempre, de la disputa nacional. La política ahí ya lo complica todo. José María, en circunstancias anteriores, ¿se puede llegar a acuerdos para evitar, por ejemplo, los tribunales y largos procesos judiciales, a lo mejor que no se sabe ni siquiera ante quién se deben presentar? ¿Se han llegado a acuerdos? Le voy a decir una peculiaridad de este asunto. Lo cierto es que su importancia es incluso mayor en la manera en que solucionemos el destino del San José y cómo lo hagamos a los propios bienes que contiene ese yacimiento. ¿Por qué? Pues porque la que se decida en ese yacimiento, sobre ese yacimiento, va a afectar a muchos otros galeones, a muchos otros yacimientos arqueológicos que están en aguas, que reposan en aguas de toda América, incluso de todo el mundo. El problema del enfoque colombiano es que no han querido entrar en el derecho internacional, no le han dado voz a España y el enfoque que se les ha ocurrido al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de allí, el Consejo de Estado, que llaman ellos, es que este era un territorio español y que, dado que las leyes de guerra entre España y Colombia en el año 1821 siguen vigentes o seguirían en vigor bien avanzado, bien entrado el siglo XX, que es cuando Colombia tiene esas aguas o adquiere esas aguas, por tanto, esas leyes le autorizaban a adquirir el dominio sobre esos yacimientos, sobre esos restos. Entonces, es una barbaridad, porque la tesis viene a plantear, y a mí me parece alarmante que sea por juristas, que España de alguna manera se ha mantenido en guerra con Colombia durante siglos. Eso es una anomalía, por utilizar muy lejos una etiqueta que no pase más allá del disparate, ¿no? Claro, muy lejos de la realidad. Claro, es importante encontrar un cauce o a lo mejor una jurisprudencia o un acuerdo, porque yo me imagino que ahora con las nuevas tecnologías probablemente sea más fácil descubrir pecios de este tipo y empiecen a surgir nuevos hallazgos, ¿no? Efectivamente. Aquí las opciones que hay y que yo creo que desde el mundo académico, incluso el mundo político en España, pues han visto positivamente, es entender ese patrimonio como un patrimonio común y compartido. Es decir, nosotros, por las leyes que tenemos, no podemos darle un enfoque comercial a esos restos. No tienen ningún sentido dentro de nuestro derecho, no son bienes de comercio. Entonces,
puesto que hablan de una historia que es común, ¿por qué no enfocar de una forma compartida esos restos, esa investigación? Las respuestas quizá escapan al margen de tiempo que disponen aquí y que amablemente pues lo han dado, lo han concedido a este tema tan candente, ¿no? Y que no solamente afecta a León San José. El patrimonio de origen hispánico sumergido está en peligro y está siendo objeto de explotación por una industria internacional que, como usted dice, dispone de adelantos técnicos que el público ni siquiera está familiarizado y que no entiende la progresión geométrica con que esta explotación se va a producir. Bueno, pues, entonces, la solución amistosa sería imprescindible, pero yo creo que Colombia está adoptando posiciones unilaterales de nuevo, sigue sosteniendo su derecho en una sentencia del Consejo de Estado que, como digo, hace referencia a sus derechos como un país en guerra con España. Pues, y invito a leer las 96 páginas de ese texto. Y José María, igualmente, sí, perdón. No tenemos tiempo para más, se nos agota, perdón, hay un conflicto largo, pero de verdad que le agradezco este tiempo que ha tenido para con nosotros, porque hemos hablado de tesoros y de barcos hundidos, que es la mejor manera de terminar el programa hoy. Muchas gracias, José María. Ustedes son parte de la solución, muchas gracias. Bueno, pues ahí está, parece que va a terminar esto en un conflicto largo, pero queremos terminar con una exposición que nos lleva hasta Barcelona, una exhibición que muestra la evolución de los estudios de nuestra estrella, el Sol y del resto del universo, y que estará abierto, abran la agenda, hasta octubre en el Museo de la Ciencia de la capital catalana. Aquí va un aperitivo. Llega Telenoticias 1, nosotros volvemos mañana a la 1:30. Adiós.